Yo era practicante de marketing, no me daban la oportunidad de vender porque creían que todavía no estaba preparado. Pero uno, consciente de sus habilidades, y dice, pucha, yo me sentía súper capaz de poder vender cualquier cosa, ¿no? En ese momento, tú sabes, joven, todo, te sientes capaz de vender aviones y solamente estás esperando esa oportunidad, la cual pedí, porque yo sí soy de esas personas que le toca la puerta a todos los gerentes, hasta alguien me la va a abrir. Yo venía de un área de marketing, tú sabes que todo es rosas, diseños, branding y toda esa onda, o sea, es muy familiar, muy bonito. En cambio entras de frente a un entorno donde tienes que competir con la persona de tu costado, porque si yo vendo más significa que él vende menos, o así la ve la gente o el vendedor promedio normal. Entonces te quieren pisotear y quieren que tú seas menos, incluso puede tornarse hasta como bullying, y así lo sentí. He puesto negocio de clínica dental, he puesto negocio de restaurante, todos los he quebrado por falta de planificación. Esta planificación me la dio el coach, porque me hizo entender que a mi proceso tan limpio para ejecutar, porque soy un ejecutador nato, le faltaba algo para que sea sostenible y dejar de quebrar. Hacemos de la información, del conocimiento, algo irresistible, o por lo menos eso tratamos, hacerlo distinto, chévere, funcionarlo con crecimiento personal, que es algo de lo que yo hablo bastante, porque así vivo y no quiero aparentar nada que no soy. Y cuando tú te enteras de las necesidades de la otra persona, de los objetivos de la otra persona, eres más consciente y te salen beneficios que tienes en la mochila para poder entregarle, pero son los beneficios ideales, los correctos. Prácticamente la otra persona, cuando le preguntas bien, te está diciendo cómo quieres que le venda. Entonces tú simplemente le estás haciendo caso a esa persona, pero parte desde las preguntas. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. Bienvenidos todos. Hoy tenemos un programa muy especial. Es el capítulo número 20 del podcast Tu Vendedor Genuino. Mi nombre es Jordano Hernández, aunque he hecho algunos cambios. No, mentira. Hoy vamos a conocer más del verdadero Jordano Hernández. Y voy de frente a la pregunta. Jordano, ¿cómo iniciaste? Primero quiero agradecer a la gente que nos ha estado acompañando en estos 20 episodios. Como bien dice Estefano, es uno de mis mejores amigos, que hoy me está acompañando. Son 20 episodios, son 20 entrevistas, 20 personas más que he sumado a mi lista de amigos, de personas cercanas con las que puedo desarrollarme. Y todo tiene un inicio, y yo quisiera trasladarlo al momento en el que inicié en las ventas, al momento en el que me inicié como vendedor, cuando no tenía brevete, cuando no sabía manejar, cuando recuerdo que iba a la casa de un amigo a pedirle que me enseñe a vender porque no sabía qué decirle a la gente. Entonces ese momento fue clave, porque gracias al fútbol conseguí una amistad con el hijo de un gerente en una tienda de autos, y me llevó a una entrevista, la cual yo me preparé absolutamente todo para esa entrevista, desde qué tenía que decir, qué no tenía que decir, y poco a poco ya tenía como que mi speech. Cuando llegó la entrevista no me salió absolutamente nada de lo que me preparé. Pero ¿sabías del producto que se iba a vender? No, nada, no sabía. ¿Nunca habías vendido antes? Nunca había vendido antes, porque en un anterior episodio que tengo en Newbies, para irme para ese lado, yo era practicante de marketing. ¿Dónde nos conocimos? Donde nos conocimos. Entonces yo era practicante de marketing y no me daban la oportunidad de vender porque creían que todavía no estaba preparado. Pero uno es consciente de sus habilidades y dice, pucha, yo me sentía súper capaz de poder vender cualquier cosa, ¿no? En ese momento, tú sabes, joven, todo, te sientes capaz de vender aviones y solamente estás esperando esa oportunidad, la cual pedí, porque yo sí soy de esas personas que le toca la puerta a todos los gerentes, hasta alguien me la va a abrir. Y en ese momento no, me tocó que me dijeran que no. Y fue un momento difícil porque era lidiar con el rechazo, un portazo en la cara, porque te sentías con todo el poder del mundo por dentro, pero los resultados no te acompañaban. Y eso creo que es bastante duro, sobre todo cuando eres joven y cuando no dominas bien tus emociones. ¿Y cómo te levantas de ese momento? Porque no es fácil. O sea, estás en un momento en el que dices, ok, ¿ahora qué hago? Y en ese momento, por lo que entiendo, no es que sabías que ibas a vender o que eras un vendedor. ¿Cómo tomas ese valor y dices, ok? De hecho, no sabía nada, no sabía ni siquiera cómo levantarme.
sino que aproveché mi red de contactos, como me relacionaba bastante bien jugando fútbol, entonces aproveché y conversé con una persona con la que había jugado fútbol y le pedí a ver si había alguna oportunidad que él sabía, porque yo tenía el conocimiento de que su papá vendía autos, no sabía que era el gerente general, el cual es Víctor Mantilla, que lo he tenido como segundo invitado de mi podcast, si no me equivoco. Entonces me llevó de la mano una entrevista, que era justo la que te estaba comentando, y en esta entrevista me preparé mucho porque yo lo que quería vender eran mis fortalezas, lo que yo creía que tenía para compartir con el mundo, porque no tenía nada más. O sea, no había experiencia, no tenía brevete, no sabía manejar, no sabía ni siquiera aprender un carro. Me acuerdo, tengo una anécdota que me preguntaste sobre ciertas cosas del carro. Hasta tuve que explicarte un poco ese tema de motor y cosas para empezar tu primer día de venta. Claro, es curioso porque yo no sabía manejar, yo no sabía de carros en sí, no sabía ni siquiera cómo prender, no sabía de motores, no sabía ni siquiera de marcas. Y aún así me atreví a tomar esa oportunidad porque toqué la puerta, me entrevisté, di una entrevista totalmente distinta a la que me había preparado, porque tú sabes que a veces te preparas una cosa y en el plan sale totalmente distinto. Entonces, considero que fue de las mejores entrevistas que di en mi vida porque me salió bien los punchlines ahí, bien las cosas que tenía que decir e ingresé al negocio. O sea, lo que quiero rescatar de esa parte es que la capacidad de un líder para darse cuenta el potencial de aprendizaje que puede tener la persona que está ahí. No la experiencia, sino lo que puede llegar a aprender esa persona con una visión, tú como líder. O sea, si tú te enfocas realmente en el performance actual de la persona y no en su potencial de crecimiento, puedes estar perdiéndote de una gran persona. Por eso, un poco un tema medio controversial, pero entonces no es tan, a veces no es solo los títulos que tengas, todos los estudios, sino un poco el potencial de la persona, un poco la experiencia, lo que ha vivido, cómo responde en ciertos momentos, ¿no? Yo lo encasillo bastante en la capacidad de aprendizaje de la persona. O sea, que esa persona me demuestre que puede seguir aprendiendo. Y sobre todo, que sea humilde. Porque la humildad es el mejor amigo del aprendizaje. Y el ego y la soberbia es el peor enemigo del aprendizaje. Porque una persona que ya cree que sabe todo no permite que nadie más le enseñe porque él ya sabe todo. Entonces esos sabelotodos son enemigos de los equipos. Yo no quiero a nadie en mi equipo así y no me relaciono con ninguna persona así. Es más, atraigo a mi vida personas que son súper humildes, que a pesar que saben que tienen mucho conocimiento, mucho poder, muchas relaciones, se dejan enseñar por otras personas. Entonces eso es riquísimo en el mundo en general. O sea, deberíamos llenarnos de personas así, y a mí me tocó con Víctor Mantilla, que fue mi primer líder y que es mi mentor, vivirlo, porque confío bastante en la capacidad de aprendizaje, no en lo que sabía, porque mi performance actual no era nada, o sea, cero. Claro. ¿Y cómo fueron esos primeros meses? Esos primeros meses de enfrentarte a un cliente que llegue, ¿qué le dices? O sea, ¿cómo te nació esa conversación, esa primera venta, digamos? O sea, hay algo que yo siempre lo he tenido súper claro. Yo no sabía del producto para nada y también sabía que no era necesario saber del producto para poder vender. Pero sí es necesario saber de las personas. Entonces yo agarré y dije, ¿qué tengo? A ver, siempre he sido bueno con los amigos, siempre he sido bueno con las personas, me relaciono bien con las personas, entonces voy por ahí porque de producto no sé nada. O sea, no sabía absolutamente nada y encima eran marcas de lujo, Porsche, Audi, entonces estaba tratando con personas de nivel, de un nivel adquisitivo más alto. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cómo respondo? No, me tengo que comportar, si bien es cierto, a la altura, pero de producto no me puedo enfocar. Siempre tengo que ser humilde y decirle que probablemente él sabe más que yo. Y así me pasé la primera venta, por ejemplo. Déjame preguntar. No sé, ¿el motor cuánto caballaje tiene? Ahorita vengo, déjame preguntar. Ahorita vengo, déjame preguntar. Así me la pasé durante 6 meses, creo, porque regresaba a preguntar sobre el motor, sobre el caballaje, sobre cuánto costaba el carro, porque no sabía realmente. Y ahí hay un punto clave, que es la humildad, para poder saber preguntar siempre. Y también que la persona que estás preguntándole te enseñe,
porque si no te enseña y tienes una traba, no vas a poder desarrollarte como profesional. Difícil la dura venta, la primera venta. A mí me costó muchísimo. Me acuerdo que celebré 2 días cuando la hice. En ese momento tenía otros hábitos, pero la celebré 2 días. Pero yo me acuerdo que te iba a preguntar a ti, a tu casa, cómo se vende. Porque realmente no sabía por dónde empezar, no sabía ni siquiera qué decirle al cliente, no sabía ni siquiera saludar. O sea, y en el camino te dabas cuenta de, en verdad, a mí me parece interesante lo que has dicho, ¿no? A veces uno no se da cuenta que hay cosas que la vida te ha ido enseñando, que son herramientas que las puedes utilizar en ciertos momentos adecuados. Tú has hablado mucho te haces amigo, has jugado fútbol, has tenido cierto trato, digamos, con distintas personas, y comenzabas a hacer tu forma de ser. Y eso encontraste un momento en el, este poder lo comenzaste a utilizar en las ventas. Y comenzaste a crear toda una estrategia que te comenzó a llegar a un éxito, digamos, en la venta, ¿no? Sí, o sea, de hecho ese fue el punto principal, el conocer a las personas, el llevarme bien con las personas. Porque, bueno, no sé si fue el único principal, fue el único punto que tenía, porque realmente no había de otra. No había de otra, me tenía que coger de algo. Claro. O sea, en ese momento es prácticamente una supervivencia, porque yo no sabía de carros, no sabía nada, y son marcas de alto calibre donde hay especificaciones muy, muy complicadas de memorizarte, ¿no? O sea, es fregado, y sobre todo el tipo de cliente que si cometías un error, o podía reaccionar mal o podía irse a comprar otra tienda de lujo y listo, y ya está, y se fue el cliente a otro lado. Es duro, sobre todo el comienzo, y mira, hablando de eso me has hecho acordar de que lo más duro que habré vivido en el inicio de mi carrera fue el entorno, el equipo con el que trabajé. ¿Por la competencia? Fue durísimo por el tema de que no se vivía una seguridad psicológica, que las personas te querían pisotear. Son una competencia no tan limpia, digamos. Es una competencia desleal, exacto. Se podría decir que hasta cochina. Que en las ventas te encuentras eso, ¿no? Te encuentras muchísimo de eso. En todo rubro, ¿no? Te encuentras con cada estrategia que dices, oye, aguanta, esto no la vi venir. Claro. O sea, de hecho, es una de las cosas que más me marcó en el inicio de mi carrera, porque yo no lo había vivido. Yo venía de un área de marketing donde tú sabes que todo es rosas, diseños, branding y toda esa onda. O sea, es muy, muy familiar, muy bonito. Claro. En cambio, entras de frente a un entorno donde tienes que competir con la persona de tu costado, porque si yo vendo más significa que él vende menos, o así la ve la gente, o el vendedor promedio normal. Entonces te quieren pisotear y quieren que tú seas menos. O sea, incluso puede tornarse hasta como bullying, y así lo sentí en la primera instancia, porque tuve que apalancarme de libros. Ahí empecé a leer porque no sabía qué hacer, no tenía un mentor así súper alineado que me dijera: haz esto, inteligencia emocional, léete este libro. No tenía una guía, así que tuve que ser autodidacta en ese momento, y en base a lo que sentía, el internet ayuda, ¿no? ¿Cómo soluciono este problema? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué no tengo que leer? ¿Por qué lado me voy? Y poco a poco fui saliendo y ya me fui posicionando y fui agarrando poder, no para aprovecharme, sino para poder defenderme también. Tú vas a ser mi siguiente entrevistado. La razón es porque cuando iniciemos a trabajar con tu marca personal, comenzaremos desde lo más importante: tu propósito y tu esencia. Con mi metodología de coaching con programación neurolingüística, descubriremos lo que realmente te mueve y tus fortalezas principales para comunicárselas al mundo de manera correcta. Y no solamente te dejo ahí, vamos a grabar una entrevista profesional juntos, donde vamos a sacar lo mejor de ti para que puedas generar contenido de alto impacto y subirlo a tus redes sociales. Si quieres más información, en la descripción del video. Y acá hay una frase interesante, y que pasa en distintos puestos, ¿no? A mí también me tocó verlo en el mundo corporativo cuando he estado, o ahora ya en una empresa que tengo. Justo lo que mencionas de esta competencia, ¿no? Que dijiste, hay un vendedor que piensa que él va a vender menos y tú vendes más, pero no, realmente los dos pueden seguir creciendo con estrategias distintas, ¿no? Y esa parte
de en vez de tomarlo en negativo o generar una competencia, sino es cómo aprendo, cómo genero más ventas, cómo mejoro y ver lo positivo, ¿no? Aprender lo bueno, ¿no? Es interesante esa parte que mencionas. Yo siempre lo digo porque hay que tener humildad para ser un buen vendedor, porque si miras al costado a tu compañero es por humildad para ver qué está haciendo bien y eso que está haciendo bien acoplarlo a mi sistema de ventas. No para mirar si él vende menos o más, porque eso te va a quemar la cabeza y al final va a terminar repercutiendo en tus resultados. Si miras es hacia adelante. Hacia adelante, y si miras al costado es para nutrirte, no para pisotear. Por eso yo creo mucho en la competencia, porque las personas cuando colaboran entre sí pueden hacer crecer su industria, pueden hacer crecer la torta misma que se reparten, y un ejemplo muy claro es el mercado de artistas reggaetoneros argentinos. Uno solo sonaba, dos empezaron a hacer bulla y ahora están repartidos por el mundo porque empezaron a colaborar, los famosos featuring. Has dicho he estado pensando en eso la vez pasada, porque me gusta también analizar un poco los distintos sectores, cómo crecen, y hay algo en común, no sé si en todos, pero por lo menos en algunos, como el ejemplo que ha hecho el argentino. Cuando se unen y comienzan a aprovechar el potencial de todos y trabajan no son equipo, digamos, pero se unen para agarrar fuerzas y crecer juntos. Normalmente son los que cambian, ¿no? Los que crecen. Sí. Este ejemplo de los argentinos que ha dicho. O sea, ese grupo es un grupo unido, ¿no? Es un grupo de amigos que han crecido y la música está en todos lados. Y se apoyan, son competencia, porque los dos quieren llenar el estadio, digamos, pero al mismo tiempo se apoyan. Interesante la reflexión que has dicho. Y pasa eso, ¿no? Y en segmentos donde se pelean mucho, al final a veces pasa que no crecen. Exacto, porque creen que la torta no puede crecer más, creen que ya es el límite. Yo siempre digo que si dos personas, o sea, que te juntes con las personas de tu misma raza, así lo digo yo, claro. Y no lo digo por el color, sino lo digo porque si tú estás en un negocio, en el podcast, por ejemplo, que yo estoy metido en el negocio del podcast, tengo que hablarle a más podcasters. Tengo que juntarme con ellos, tengo que conversar con ellos. El otro día estaba conversando con uno por LinkedIn y empezamos a compartir ideas, cosas que estaba haciendo él, cosas que estaba haciendo yo, y seguro en uno de estos días nos tomamos un café, porque de eso se trata, claro, de poder conversar a través de la empatía, porque probablemente esa persona vive los mismos problemas que tú, y yo también vivo los mismos problemas que él. Entonces, a través de esa sinergia podemos crear nuevas soluciones. Y tú sabes que lo que acabas de decir, hay una... Yo veo los domingos hablando huevadas. Ya. Y hay una frase que Ricardo dijo al inicio, digamos. Yo lo seguía a ellos desde antes que sean tan conocidos, digamos. Y él dijo, me acuerdo de una frase: los youtubers, los que están en YouTube, no entienden todavía que la estrategia es unirnos, porque lo que hacían ellos dos era unir a la gente, trabajar en equipo, tratar de que los otros programas también crezcan, porque si los otros crecen, ellos también crecen, y si todos crecen juntos, todos los programas comienzan a tener más vistas y todos comienzan a crecer. Me acuerdo de esa frase, la tengo grabada, tú me la acabas de decir ahorita, me ha venido a la mente, creo que lo dijo hace 2 años, y digo, miércoles, y es la verdad, y mira lo exitosos que son. Sin querer pelearse con nadie, claro, creciendo y apoyando. Claro. Y es parte de eso, ¿no? O sea, y qué bueno que ya vayas a juntarte con alguien y deberías seguir creciendo, ¿no? Me imagino. Claro. O sea, a eso apuntamos con este proyecto. O sea, seguir juntándonos con personas que hacen lo mismo, que hacen contenido, que hacen a través de la educación, llenan gente, o sea, llenan a las personas. Porque yo me he percatado que una palabra que yo pueda utilizar acá realmente sí le puede mover el piso a alguien. Y así me ha pasado a mí. Cuando yo veo un contenido digital, a veces me mueve el piso o me hace reflexionar o me hace tomar la primera acción o el primer pasito para algo nuevo que no tenía mapeado. Entonces es como una oportunidad de crecer, una oportunidad de compartir, siempre yo lo digo. Sí. Y una pregunta. ¿En qué momento nos estabas contando un poco de en la parte de las ventas, ¿no? Esta experiencia, lo que tenías, cómo estabas creciendo? ¿En qué momento te das cuenta qué es lo que te gusta? Que te gusta esto, que te gustan las ventas. Mira, es curioso, pero vamos a remontarnos al momento en el que estaba en mi laptop, en mi escritorio, un día X tranquilo. Y ese día me hago una pregunta muy fuerte,
que es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Fue un día X, fue un día cualquiera, y yo me hice esta pregunta a la cual respondí porque me gusta ayudar a las personas. Ese fue el primer paso. El segundo fue porque me gusta competir, no con otras personas, sino conmigo mismo. Soy un enfermo del crecimiento personal y me gusta ser mejor cada día. Y la tercera, que es lo que inspira casi todo lo que hago, es porque me gusta compartir conocimiento. Entonces, todo lo que me mueve a mí es eso, y todo lo que yo hago, por lo cual me levanto de mi cama todos los días, es por eso. Yo me di cuenta que ni siquiera me gustan los autos. Y era lo caso, porque trabajo con fierros alucinantes y no me gustan los autos. Lo que me gusta es ayudar a las personas a tomar decisiones que las pongan felices a través de un criterio que yo puedo equivocarme 1000 veces, pero no lo hago de ninguna mala fe, con ninguna mala intención. Siempre va a ser ese pilar de ayudar a las personas, ese pilar genuino, tal cual. Es por eso que así nace la marca, porque yo me hice esa pregunta, porque yo también me preguntaba por qué me va bien en las ventas, porque me va realmente bastante bien. Entonces esas cosas te empiezas a cuestionar, ¿qué estoy haciendo bien? Para poder replicar, ¿no? O para poder tener un mapa de lo que estás haciendo bien, cómo lo estás haciendo, para ver de llevarlo al siguiente nivel. Entonces yo me di cuenta de estos 3 pilares que empujaron todo el proyecto. Interesante. Y de las ventas, comienzas a estar vendiendo. Hay una frase que ahorita mencionas de comienzas a darte cuenta que quieres enseñar. Uh-huh. Y ahí es donde comienzas a ver cómo querer enseñar, cómo nace también el proyecto de Vendedor Genuino. Lo primero que hice fue comprar una pizarra gigante, que mi mujer casi me bota de mi casa. Efectivamente, ¿no? Entonces, era un poco grande, era un poco exagerada. Era exageradamente grande mi pizarra, y escribí en el medio grande cómo me convierto en un conferencista internacional. Esas fueron las palabras que utilicé, porque mi afán, mi objetivo era compartir información, compartir conocimiento que yo sabía. Esa fue la primera pregunta que escribí en una pizarra, y empecé a llenarla de respuestas, porque dije, ¿cómo me convierto? Y el paso 1 que detecté es que en un mundo como el que estamos viviendo hoy, necesitaba estar presente en las redes y necesitaba compartir conocimiento de las redes. Y volteé a ver mi mochila de cosas de las que sabía y dije, aguanta, sé de ventas, dije. Tengo ahí, la gente me conoce, tengo una cartera sólida, que me pueden sacar mis clientes, sé de esto, puedo aconsejar, he formado vendedores, entonces sí me pueden escuchar, dije. Y me hice un plan para crear contenido semanal y lanzar videos de apuchos con los tips que yo creía que funcionaba, y empecé con mi primer video, Cállate, que es los vendedores tienen que callarse cuando el cliente está con ya indicios de querer separarte el carro, y a veces el vendedor comete el error de seguir hablando y hablando y hablando, y cualquiera de esas palabras pueden hacerlo dudar al cliente y guardarse la tarjeta. Ese fue mi primer video, pero todo empezó con la compra de la pizarra. Así que si puedo dar un consejo, cómprese una pizarra. Sí, así pasó. Es buen punto. A mí también, ¿sabes qué? También tengo una pizarra y comienzo a dibujar, a escribir, ¿no? Como para verlo, porque a veces tienes que verlo. A veces creo que tienes que ver un poco de afuera las cosas, ¿no? Escribir y decir, ok, ya, ¿cómo es? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y soltar ideas y conversar, inspirarte también, ¿no? En distintos frentes. Y me ha dado risa el video que comentas, lo de Cállate, porque cuando hiciste una capacitación a todo mi equipo de ventas en Estados Unidos, y la verdad que esa frase y todo llegó a la gente, digamos, a vender, siendo de otros países. Es lo interesante, gente de todos los países, o sea, tenemos equipos de distintos países de Centroamérica, de Sudamérica, y todos eran, es verdad, tienes razón, claro, y todas las palabras llegaban a ellos, ¿no? Fue bien interesante. Claro. Qué chévere. Y tal vez retrocedo un poco. Dale. No soy experto en las entrevistas. Dale. Estoy Estamos tratando aprendiendo de estar todos acá. A nivel en la silla. Por cierto, está más cómoda esta silla que cuando estuve en esta. ¿Qué hábitos te tocó dejar de hacer o empezar a hacer? Porque
hay una parte, nos estás contando cómo empiezas, cómo vas, pero ¿algo tuviste que cambiar o no? O sea, algo del día a día, de tus rutinas, algo que te ayude a decir, ok, por acá, o leíste algo, o te informaste de algo y dices, otra vez dejo de hacer esto, no, sigo haciendo esto, me pongo a leer. Yo tengo, o sea, yo siempre digo que el coaching me cambió la vida. El coaching cambió totalmente mi manera de pensar y yo lo defino, tengo una diapositiva que siempre muestro cuando voy a alguna capacitación, que es hombres de acción versus hombres con plan de acción. Y siempre le digo a las personas qué es mejor para que ellos se pongan a debatir. Yo toda mi vida he sido un hombre de acción, un hombre que ejecuta al 100%, que ve el plan hecho al 80% y ya quiere ejecutar. He puesto negocio de clínica dental, he puesto negocio de restaurante y todos los he quebrado. Todos los he quebrado por falta de planificación. Y en ese yo me atendí. Exacto. Entonces, esta planificación me la dio el coaching, porque me hizo entender que a mi proceso tan limpio para ejecutar, porque soy un ejecutador nato, le faltaba algo para que sea sostenible y dejar de quebrar. Entonces empecé a armar planes de acción, empecé la introspectiva, a preguntarme a mí mismo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y lo escribía. Escribir me ha ayudado bastante porque al tenerlo al frente, como tú dices, ya tienes un problema al cual te puedes agarrar a golpes y poder desnudarlo y empezar a poder resolverlo. Pero en síntesis, el coaching cambió la manera de ver porque me hizo planificar mejor mi vida y me ayudó bastante también para poder mejorar hábitos, ¿no? Hacerme de nuevos hábitos. Interesante. ¿Y buscaste a alguien X, te recomendaron? ¿Cómo es esta búsqueda de algo, un coaching? Yo siempre digo que cuando no sabes de algo y estás buscando un objetivo que se relacione con ese algo que has pensado, tienes que llamar a alguien que sabe. Siempre. Sí. Ese es básico para mí. O sea, si no sé de podcast, al que sabe. Trato de contactarme, no va a ser difícil hacer que haga 5 llamadas a cualquier persona, amigo, X, que conozca, al primo, al tío, al todo, y te contacten con la persona que sabe. Y esa persona la llamas y le preguntas cómo es, cómo se hace, con qué se come el coaching en este caso fue, y me dijeron esta empresa, esta otra empresa y esta otra empresa. Y si algo me dio el coaching que pude aplicar para las ventas, para vender y para entrenar equipos, es la habilidad y el arte de preguntar. Sobre todo preguntar bien, hacer preguntas poderosas, porque me considero un preguntón por naturaleza. Tengo un podcast por ser preguntón. Entonces, esa habilidad de preguntar bien es un don realmente, que se puede entrenar para poder exprimir y sacar las verdaderas necesidades de la otra persona. Y cuando tú te enteras de las necesidades de la otra persona, de los objetivos de la otra persona, eres más consciente y te salen beneficios que tienes en la mochila para poder entregarle, pero son los beneficios ideales, los correctos. Prácticamente la otra persona, cuando le preguntas bien, te está diciendo cómo quieres que le venda. Entonces tú simplemente le estás haciendo caso a esa persona, pero parte desde las preguntas. Y mira, qué interesante. Yo aprendí de una jefa que tuve, que era una jefa de área de tecnología, era directora, y ella me decía, yo no sé tanto de tecnología, simplemente sé preguntar. Lo que acabas de decir es importantísimo. Y me dijo algo interesante y se me quedó, y desde ahí yo lo utilizo, que es un tema de las preguntas, pero en el rubro en el que yo me movía, en el tema de la tecnología, era preguntar por qué varias veces. Ajá. Y mágicamente, preguntas 3 veces por qué y comienza a deshacerse toda la situación. O sea, viene alguien con un problema, no, que no sé qué. ¿Y por qué? No, sí, ¿y por qué? No, sí, ¿y por qué? Y solito soluciona su problema o solito sale a la luz algo. O hasta algo bonito que te cuenta y dice, ¿por qué? ¿Y por qué?
y se derrumba todo. Es increíble el poder de preguntar en todos los ámbitos. Qué importante es. Sí, o sea, eso que dices, las 3 preguntas del por qué, hay la filosofía del propósito, que de hecho fue un cambio en mi vida, que es cuando descubrí para qué me equiparon cuando vine a este mundo, que fue preguntarme por qué, que ahí nace, Giordano, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y ahí nacen estos 3 pilares que te comento, y sobre todo entendí que yo vine acá a compartir información, que yo soy un canal, y si yo soy un canal que tiene fortalezas de aprendiz y fortalezas de maestro, tengo que entrenarme más que nunca para poder seguir compartiendo con las personas. Entonces, esas preguntas del por qué son muy utilizadas para poder encontrar tu propósito. Si tú te preguntas 3 veces por qué estás haciendo lo que estás haciendo, van a empezar a salir los pilares que te mueven a ti, los que te impulsan, los que te hacen levantarte de tu cama realmente. Y cuando descubras eso, cuando descubras qué te levanta de tu cama, la verdadera razón, si le levantas por el dinero, que no creo, o te levantas por ayudar a las personas, por compartir un mensaje, porque disfrutas enseñando, vas a ser más feliz, va a terminar en una situación donde te conviertas en un líder y no en una víctima de tu realidad. Y vas a empezar a compartir con más personas, o sea, claro, la vida realmente te cambia. ¿Sabes quién utiliza esa estrategia del por qué? Mi hijo de 5 años. Me has hecho pensar ahorita. Y siempre me gana, te lo juro. Me dice, no sé, está castigado, no puedes ver televisión. ¿Y por qué? No, hijo, porque no puede ser esto. ¿Y por qué? Te lo juro, la tercera día, ¿sabes qué? Mira televisión. Me venciste. Anda, mira televisión. Él lo utiliza, tiene 5 años, utiliza la estrategia. A mí me costó años entenderla y aprenderla. Y yo, cuando la aprendí y vi el poder alucinante de hacer unas 3 veces la misma pregunta, tenía un post-it pegado en mi computadora, en la pantalla. Y decía, ¿por qué? Entonces, yo estaba en reuniones y todo, y la tenía ahí por si acaso se me pase o algo, y preguntar por qué. ¿Y por qué? Siempre la tuve. Qué poderoso. Siempre. Me pareció esa una de las mejores tips que recibí para reuniones. Interesante. Es de las mejores preguntas. Hay otra, que es una filosofía del Ikigai, es una filosofía japonesa, que seguro bastante gente de la audiencia la ha podido escuchar, pero es que para encontrar tu propósito o tu razón de ser, o lo que te mueve realmente con una metodología, es preguntarte qué amas, preguntarte qué talento tienes tú, qué haces bien, seguro algo te están felicitando por hacer ahorita. Después es qué crees que necesita el mundo, y la última, que es la que he estado lidiando los últimos meses, que ya le agarré más o menos el gusto, es por qué te pueden pagar. Entonces, claro, si tú no haces un propósito sostenible, no va a ser un propósito en sí. Y si tú no haces un propósito que impacte en las demás personas, como enseñar, como compartir información, claro, como ayudar a las personas a tener mejor salud mental, por ponerte un ejemplo, si no impacta en alguien más tu razón de ser, no es tu razón de ser. Interesante. Es una parte filosófica, así de... Sí, momento filosófico. Momento filosófico. Sí, bacán. Y también capto una de las frases, uno de los puntos que mencionaste que te ayudó a cambiar, que me parece importante y que la gente, tu audiencia, lo utilice, digamos, ¿no? Esto de pedir ayuda, ¿no? Ya sea el especialista, tú hablas del coach, lo importante. A mí me pasó en un momento, yo nunca había llevado a un psicólogo, por ejemplo. Wow. Y llevé a un psicólogo, un día me paré y dije, quiero un psicólogo. No sé, creo que te llamé algo y dije, quiero un psicólogo, voy a buscar un psicólogo, no claro, sé. De la nada. De la nada, quiero hablar con alguien. Y qué importante es hablar, qué importante es que alguien te guíe, alguien experto te guíe en los momentos que estás, ¿no? Y te dan herramientas que a veces tú crees que tienes, tú crees que sabes. Mentira, te encuentras unas cosas que te ayudan. Una herramienta muy sencilla te puede cambiar la vida, pero ese botón de ayuda que tú dices, muchas personas se demoran mucho en apretarlo. Porque, vuelvo y repito, la soberbia o el ego como enemigo nuevamente, porque a veces una persona no se quiere saber débil y tiene la asociación de pedir ayuda con debilidad. Entonces, cosa que no es cierta. Yo puedo pedir ayuda estando acá como estando acá, y es exactamente lo mismo, porque no me hace menos persona. Y de hecho esa fue una de las cosas que a mí me salvó, podremos decirle, cuando estaba en un momento crítico de mi vida, con crisis de ansiedad, ataques de pánico, depresión, súper fuerte.
Y yo corría, me escapaba a veces del trabajo para correr y buscar un psicólogo porque no sabía cómo solucionar los problemas que tenía adentro. Tenía una crisis de control de emociones que no sabía cómo controlarlas. Y mucha gente pasa por eso y a veces no pide ayuda o no tiene un entorno favorable que acompañe su proceso, o peor aún, tiene un entorno que lo atosiga, que lo hunda más. Entonces, el botón de ayuda es importante. Hablar de estos temas, en cierta manera, es ayuda porque le puede dar una luz a alguna persona que puede estar pasando un momento crítico. Y todo se basa, todo ese tipo de cosas, yo creo que se basa en cómo estamos programados y en cómo manejamos nuestras emociones, mucha inteligencia emocional. El hablar es importante, ¿no? El contar porque tal vez nos cuentas un problema, lo hablas y alguien te dice, oye, ¿por qué no sos un coach? ¿Qué pierdes? Sí, claro. Anda a tal persona y ¡pum!, te cambia todo. Sí, sí, claro. O sea, puede haber mil vistas, ¿no? Puede haber, yo acudí a psicólogo, acudí a coach. O sea, en ese momento de desesperación, a veces las personas buscan cualquier cosa y es importante que la información, o sea, sea verídica, que las personas que tienen un micro o que tienen un canal digan la verdad y no te quieran vender sus cosas por vender, ¿me entiendes? Porque hay mucho en juego, que es la vida de una persona, y por eso yo siempre digo, el primer paso cuando te sientes mal o entras en una depresión, llamémosle depresión, una tristeza constante, apretar un botón e irte al primer psicólogo, o antes de eso decirle a un ser que te quiera, un ser querido, lo que te está sucediendo, porque ese pasito puede ayudarte a llegar al siguiente. Interesante. Sí, qué importante, porque esos cambios son los que saltas a algo que al final es lo que estabas buscando, ¿no? Como tú acá estabas contando la parte de las ventas, pasas a entender un poco más lo que buscas, que es el reto de vendedor genuino. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los retos que tienes? ¿Cómo te pones más retos también, ¿no? Porque a veces uno, puede ser que tú ya estás creciendo un montón y dices, ok, de hecho, es una de mis fortalezas ponerme retos. Es una de mis fortalezas y es una de mis cosas que me cuesta también. ¿Por qué? Porque yo soy una persona bastante logradora y al inicio me propuse, me acuerdo, lo conversé contigo cuando te llamé, ¿qué me pongo de meta? Te pregunté y, a ver, ¿tener una comunidad? Ya, listo. ¿Cuánto es una comunidad? ¿10,000 seguidores? Ya, listo. Pongámonos de meta eso. Entonces, cuando yo me pongo metas, esa meta, ¿no? y las logro, me saben un día. Al día siguiente ya no me sabe a nada porque ya hay sed del siguiente paso, que eso se le llama vivir con el descontento, que a veces tengo que luchar con eso porque me pongo una meta de hacer 5 ventas, me pongo una meta de traer acá a 5 gerentes generales, 10 empresarios, y las cumplo y me sabe a poco. Entonces, lo que he hecho para poder lidiar con esto que estaba pasando es ponerme celebraciones también. Entonces, ni bien cumple una meta, es obligado celebrar de alguna manera, ya sea con un sándwich, ya sea con un vaso de Coca-Cola. No sé, por ponerte un ejemplo, pero que se sienta algo distinto a lo que haces normalmente, para que se vea como una celebración. ¿Qué se viene para Vendedor Genuino? Nosotros acá en el podcast y en sí en el proyecto en general de Vendedor Genuino, es que transformamos el conocimiento, la información, en resultados tangibles para las empresas, para las personas, para la audiencia en general. Hacemos de la información, del conocimiento, algo irresistible, o por lo menos eso tratamos, hacerlo distinto, chévere, funcionarlo con crecimiento personal, que es algo de lo que yo hablo bastante porque así vivo y no quiero aparentar nada que no soy. Entonces, a ver, Giordano, tú tienes conocimientos en algunos temas, pero tú no eres el único que conoce cosas en el mundo. Entonces siéntate con líderes que conocen bastante y tienen otras miradas de negocio, de vida. Entonces júntate con ellos y conversa para que así salga un contenido irresistible, riquísimo, práctico, para que las personas puedan escuchar desde su casa en una plataforma tan masiva como YouTube. Entonces, así nace el proyecto y tenemos la meta de seguir haciendo contenido irresistible. Esa es la onda en la que estamos. Chévere.
Estaba pensando ahorita que decía la cantidad de seguidores que tienes. ¿Hay algunas preguntas o dudas en común que te hagan? ¿Cuál es la duda o los comentarios que sale de muchos seguidores? Me acaba, Porque muchos están pensando, yo pienso esto, pero tal vez hay muchos que piensan igual, que están en la misma situación. Lo que me preguntan bastante, amigos, también he visto algunos comentarios, ¿cómo traigo a mis invitados? Ya, esa es una pregunta. O sea, ¿cómo los consigues? ¿Cómo los consigo? ¿Cómo los chévere. consigo? Que de hecho no me la había hecho, pero, o sea, ¿cómo los consigo? Lo he visto bastante en algunos comentarios y a algunos amigos también me los ha hecho y yo les digo, les escribo. Nada más como darles un toque y les escribo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta enseñanza? Es que si no tocas la puerta, no te la van a abrir. Entonces tienes que tocar la puerta para ver si te la abren. De hecho, que no me han abierto, de los 500 mensajes que mando, me responden 10. Pero mando 500, ¿me entiendes? Me doy el trabajo de dar ese mensaje 500 veces y de personas que yo considero que podrían conectar con mi propósito acá en este podcast. Y hay algunos que me escriben, hay algunos que me responden de la mejor manera, pero también es cómo lo vendo, ojo. ¿Ya? Porque en el mensaje, o sea, no solamente es poner, oye, ven a mi podcast. Claro. Sino lo comunico desde cómo lo vivo, desde mi perspectiva, desde mi pasión. Entonces, yo siempre les digo, tengo un proyecto muy bonito, así les digo. Tengo un proyecto muy bonito con un propósito más bonito aún, que es la educación. Compartir experiencias para la audiencia. Y me junto con líderes para que a través de sus historias la gente pueda conectar y aprender. Ese es mi propósito de vida y el podcast tiene lo mismo. Y la persona que lee eso, si conecta, me escribe de manera inmediata y me pasa su celular. Así llegaba la mayoría y por teléfono les digo mi propósito, o sea, lo que quiero hacer acá, que es enseñar, compartir, muy educativo. Si mañana tengo los medios para construir una universidad, la voy a construir. Si mañana tengo un canal de televisión, lo voy a construir porque voy en esa onda de compartir información, compartir conocimiento que me ha ayudado a mí en su momento, que ha ayudado a otros líderes en su momento, para que te ayude también a ti. Y la gente conecta, porque te atreves también, ¿no? Claro, porque no todos le escriben un mensaje. Pero te rechazan o varios. La mayoría, el 80%. Claro, pero lo intentas. Es importantísimo y lo llevo siempre al mundo, distintos mundos como el que yo he estado. Y siempre tengo una anécdota que la cuento, no voy a dar el nombre de a mí un jefe me dijo en el sistema de pagos, necesito que traigas a esta cafetería, es de las 5 o 6 cafeterías más importantes del Perú. Y yo dije, pues yo no soy el de ventas, ¿cómo lo traigo? No, pues tenemos que probar esto, un sistema nuevo. ¿Qué hago? Y hice lo que tú has hecho, lo que tú dices, ¿no? Me metí, busqué quiénes son los gerentes generales, les escribí por interno, con una presentación, con un comentario como tú. O sea, ¿cómo llegas a decir? Si le dices sola ya lo perdiste, creo, ¿no? Es como que algo tienes que decirles. Y me metí a investigar un poquito esta marca de cafetería y le escribí por interno. Oye, pum, listo. Me dijo, ok, dame una reunión. Y conseguimos el stock simplemente porque hice ese mensaje. Claro. Y era un gerente que dije, ¿qué me va a conocer a mí? Me va a tratar, me va a bloquear, va a decir, claro. virus es. Y me aceptó, conseguimos el stock, conseguimos la cuenta y se hizo todo. O sea, y se probó, no puedo entrar en detalles, pero se probó muchas cosas nuevas en lo que es sistema de pagos con esa cafetería. Y es probando. Todo a partir del intento. Claro. Y me lleva a reflexión lo que dices, ¿no? O sea, por eso me parecía interesante qué te preguntan todos. Y es cómo llegas a la gente. O sea, cómo los contactos, cómo intentas, cómo conoces. Es importantísimo, ¿no? O sea, qué importante es. Me acaba de hacer otra cosa que me preguntan es cómo consigues, o sea, cómo consigues ideas para grabar contenido. Esa es una pregunta que me han hecho, o sea, amigos más que nada. ¿Cómo consigues ideas? Y yo lo que le respondo es que leo. Leo bastante. O sea, el leer no solamente te da conocimiento de ese tema puntual que estás leyendo, sino que te da apertura de mensaje, te da un panorama más grande de lo que hay y te da recursos.
¿Y lees todo en general? O sea, de distintos géneros, digamos, o... Sí, de distintos géneros. Me gusta, tengo una debilidad por lo espiritual, por el liderazgo y por los hábitos. De hecho, esos 3 libros son los que consumo mucho. Y hay algunas fábulas. Te voy a soltar una que me gusta muchísimo, que es El hombre de la armadura oxidada. Es una fábula de un hombre que está lleno de ego y por eso no se puede quitar la armadura. Y perdió a su familia, todo eso. O sea, lo traslada mucho para trasladarlo al mundo corporativo, al mundo empresarial. Son personas que mucho están trabajando y se olvidan de lo que realmente es importante para ellos y por lo cual empezaron a trabajar. Uno se olvida, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces te olvidas por lo que estás luchando, supuestamente. Entonces no estás luchando por seguir trabajando, estás luchando por algo que hay detrás. Entonces te olvidas y desenfocas tus objetivos, o sea, te pierdes. O sea, creo que a veces uno se pierde, me incluyo en esa lista, digamos, pero porque, claro, no tienes ese momento de reflexión a veces, ¿no? Sí. Y si es inconscientemente dices, sí, pero yo lo estoy haciendo por esto, sí. Pero no está en tu camino, tú sigues avanzando y por ellos lo hago, por mi familia lo hago, pero no estás con tu familia, no estás dedicado a tu familia, sí. No estás haciendo, o sea, y al final dices, oye, aguanta, ¿cómo tienes que poner un freno, ¿no? Es curioso, pero yo antes definía mis objetivos así, sacrificando mi tranquilidad. Y ahora, con mi pareja y todo lo que estamos formando, el hogar, he tenido que recapacitar y tengo que administrar mejor mi tiempo para poder vivir feliz realmente. O sea, porque a veces uno se enfoca tanto en el trabajo, en los proyectos, en lo que le apasiona, porque hay muchos apasionados por el trabajo, que se olvida de la parte humana, de cuando te acuestas en la cama, de ver a tu hijo en tu caso, de darle un besito en la frente a tu esposa, de salir al parque, entonces de respirar. Entonces es importante hacerte esa pausa no solamente para celebrar, sino también hacerte una pausa para reflexionar. Sí, o sea, sí. Esas son las pausas que me ha tocado y sigo luchando. O sea, son cosas constantes. Acá no hay nada logrado al 100%. O sea, no hay meta clara. Se hace todos los días. Y entender las señales a veces, ¿no? O sea, has dicho algo que me pasa a mí, ¿no? Y yo vengo trabajando mucho en ese tema de cómo dedicarle tiempo a la familia y al mismo tiempo seguir haciendo lo que estoy haciendo y creciendo profesionalmente. Pero a veces ya estoy tratando de concentrarme más en las señales que a veces mi hijo me da, ¿no? O sea, a veces, la vez pasada, hace un tiempo, mi hijo me dice, papá, quiero una laptop. Porque una laptop tiene 5 años. A los 30 recién me compré una laptop. Y quiero sentarme al costado tuyo a trabajar. Dije, o sea, qué chévere. Pero dije, o sea, que está buscando tal vez estar conmigo y yo estoy perdiendo ese tiempo. O sea, lo puedo tomar de dos maneras. Dije, no, o sea, tengo que buscar seguir compartiendo más. Lo hago, o sea, le dedico bastante tiempo, pero y tampoco se puede hacer todo. O sea, suena bonito el de decir, no, me dedico a mi familia. Decir, no, mentira, tienes que trabajar. Y lamentablemente, por lo menos en la escuela que yo vengo, tienes que partir del alma trabajando, digamos, ¿no? Pero sí buscar esos espacios. Y en esos espacios, ya sea un familiar, una persona o un hobby o lo que sea, tratar de dedicarle el máximo provecho. O sea, yo a veces estoy con el celular, con mi hijo, pero yo con el celular, y mi hijo me lo baja el celular. O sea, a veces me dice como, lo tiro, ¿no? Lo dejo para ese momento, porque en verdad estás perdiendo un momento importantísimo. Pero... Qué clave eso que mencionas, ¿sabes? Porque es fuerte. Yo no creo en las utopías, no creo que consigas el equilibrio al 100%, no creería que se puede. Creo que hay que aprender a vivir con esto. Simplemente definir cuáles son... Algo que me ayudó mucho a mí es definir cuáles son mis roles más importantes para mí en mi vida. Mi rol de emprendedor, mi rol de dependiente, mi rol de esposo, por ponerte, mi rol de tal. O sea, defines tus roles y en base a esos defines cuánto porcentaje de tu tiempo le vas a dar a cada rol. Para que lo hagas realmente con calidad. Claro, porque si no vas a hacer todas las cosas a medias. Sí, también priorizar en los momentos, ¿no? Hay momentos en los que dices, oye, tal vez ahorita sí tengo que enfocarme un poco más acá que acá. No sé, darle tiempos a las cosas, ¿no? Qué importante es todos estos puntos que te hacen reflexionar, claro, ¿no? Claro. Y justo, déjame, tengo algunas preguntas acá. Ajá. A ver, voy complementando algunas cosas. Empiezo con
Es el Bueno, ping-pong. El ping-pong. No me he preparado nada, lo prometo. Está bien. Yo tengo acá y voy a agregar algunas. Ajá. ¿Está bien? Dale. A ver, empezamos. A ver, tu mayor fuente de inspiración. Leer. Ok. Un libro que debería leer todo el mundo. El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Una bomba de conocimiento, cómo funciona el cerebro cuando un hábito se implanta y cómo sacarlo también cuando detectas que es malo. Y con los libros, el ping-pong, lo puedo interrumpir, disculpa con Vale. una... Es tu programa hoy día. Ok, sí, es mi programa, por favor, no me interrumpas. No, ahí lo escuché un par de veces, lo he escuchado, ¿no? A veces los libros, que son muy importantes y como tú dices, te ayudan a encontrar ciertos caminos o a entender cosas, pero también es importante saber qué libro leer en qué momento a veces, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un problema de chico, no me gustaba leer en el colegio, lo detestaba, no sé sincero, no me gustaba. ¿Pero por qué? Porque me obligaban a leer libros que no me hacían sentido para mí. Claro. Me aburrían a la primera. Cuando descubrí mi primer libro de negocios, dije y estoy hablando ya grande, claro. Dije, ¿por qué nadie me dio esto? Claro. Lo leía y lo disfrutaba. Y dije, claro. De esto se trata la lectura. Yo tengo un primo que es un médico bastante reconocido en el Perú. Y me crié con él y él leía, o sea, su biblioteca de libros, olvídate, es una casa entera de libros. Sí. Y me dice, Estefano, léete esto. Y yo decía, no puedo, me duermo. Pero eran libros importantes, pero para mí no eran importantes. Entonces es importante también encontrar libros que te ayuden en ciertos momentos, ¿no? De autoayuda, de reflexión, de filosofía. Yo creo que depende del momento y depende de cómo seas tú como persona. Porque, por ejemplo, hay libros muy grandes que he tenido y lo he dejado a la mitad porque sentí que ya no era el momento de seguir con ese aprendizaje y era momento de pasarme a otro. Que justo había investigado, siempre investigo libros que salen, estreno o otros pasados y adquiero ese libro y continúo para yo no aburrirme también. Y también jugar con mi cerebro, de decirle, oye, hay este otro aprendizaje para que te lleve al otro y luego regresas. Por ejemplo, ahorita estoy en una etapa donde regresé a un libro que lo dejé a la mitad hace como un mes. Interesante. Siguiente pregunta. Ajá. El mejor consejo que has recibido. Me lo dieron cuando inicié el podcast, pero fue algo que me marcó, que me dijo, en los negocios siempre hay que tener cuidado, pero más cuidado tienes que tener cuando estás creciendo. Interesante. Sí, eso es algo que me marcó, que no me lo dijo ningún familiar, pero fue un consejo que realmente sí me pegó. Siguiente pregunta. ¿Dónde te desconectas del trabajo? En mi cama viendo una serie con mi mujer. Si pudieras hacer un cambio inmediato en las organizaciones, implanto el coaching. En todas las organizaciones que haya un coach interno dedicado a llevar procesos con las personas, ya sea las áreas de ventas, administrativas, pero necesito que se cuide la salud mental y la vida personal tanto como la profesional, porque yo no lo disocio. Para mí es una sola persona con roles distintos, entonces el coaching te puede ayudar a llevar un proceso en donde esa persona la conviertas en una mejor versión de esa persona. Y si está pasando por un problema, le puede salvar. No solamente coaching, puede ser un psicólogo, pero lo que quisiera es que la gente se empiece a preocupar por la salud mental de las personas,
y el coaching es una de las disciplinas que ayuda. Y a veces creo que las empresas todavía, algunas, bueno, sí, yo creo que la mayoría, todavía no encuentra ese valor agregado, Cero. ¿no? Porque En Perú, cero. En Perú, En cero, Perú es ¿no? pobre, 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 pobre. Tú sabías que hace, no sé, 8 años, 7 años, un poco más. Aunque mi fuente no es un libro, digamos, pero mi fuente fue una serie que a mí me encantaba, una de mis series preferidas, se llama Billions. La estrategia de él, por el nivel de presión que tenía la gente en su trabajo, que era la bolsa de valores de Estados Unidos, Sí, su estrategia tener una psicóloga, digamos, en el trabajo. Y me encantó la idea. O sea, yo era una serie y dije, uy, qué buena idea. Me acuerdo que fui a mi trabajo en ese momento y dije mi comentario, ¿no? Y me dijeron, ¿tu fuente? No, una serie de y no, ya, vas a retirarte. Pero fui creciendo y fui entendiendo que es importantísimo, porque tienes a tu equipo, a tus personas que están trabajando un montón, que se están esforzando, que tienen problemas como todos. Y si los ayudas a hacer entender, los ayudas a que se guíen, a que destraben temas que tienen, van a trabajar mucho más y también como personas van a ser mucho mejores. Y eso, por ende, beneficia también a la empresa, ¿no? O sea, es importantísimo que las empresas se empiecen a fijar en la salud mental como parte de su plan para llegar a los objetivos, porque los separan, o sea, es más, ni le prestan atención, y es crucial porque si una persona no está bien acá, no va a cumplir bien su rol. Y tú tienes que preocuparte porque esté bien acá. A veces las personas no se fijan, o sea, las empresas no se fijan en esa parte tan humana, que la persona puede estar pasando un cuadro de ansiedad y de repente tú le estás pidiendo 500,000 ventas más y la persona puede colapsar, puede estallar y puedes perder un gran valor. Cuando a mí me dio todo esto de la ansiedad, la depresión, yo tuve un líder que apostó por mí, que a pesar de verme en esa situación que fue un pico para abajo, apostó por mí y confió otra vez en lo que podía llegar a ser, y siento que le fui bien retribuido porque los resultados acompañaron automáticamente con mi recuperación, pero es eso, ¿me entiendes? Se preocuparon por realmente cómo la estaba pasando y a partir de cómo está en lo personal, como salud mental, los objetivos. Qué importante el líder, ¿no? Es crucial. Nosotros también, mi experiencia en algunas de las empresas que me tocó estar, en un equipo cargábamos mucho estrés y habían consecuencias ya de, o sea, el ojo, que malestar, ya cuando nos conocíamos, muchos nos apoyábamos y con un líder que nos decía, ok, ya estás, no, vete, no, sale, nosotros nos encargamos. Y todos como equipo cubríamos a la persona que se vaya a descansar, que necesite su respiro, porque Claro. en verdad, y yo he visto en dos de las empresas en las que estuve grandes, gente colapsar, parálisis, cosas que Claro. no, y nadie se da cuenta y le siguen exigiendo igual, y dices, oye, necesitan un respiro, por lo menos desahogarse por un lado, ¿no? Y a veces no le dan importancia, y yo creo que ahí esa visión del líder de conocer a su equipo es importantísima. El líder es el camino más fácil para poder cambiar una organización. Si tú Claro. cambias a los líderes, cambias su chip de los líderes, vas a poder cambiar realmente a cómo se comporta la organización, porque a partir de ellos va a empezar a chorrear como catarata. Sí, totalmente. Si no te dedicaras a lo que haces hoy, ¿qué serías? Mira, o sea, de hecho lo he contado en otros videos, pero sería futbolista. ¿Sí? Te iba a decir escritor, pero eso prácticamente me voy a... Juega mejor que... Es. Una última pregunta. Si Giordano se muere mañana, ¿de qué se perdería el mundo? Yo hice esa pregunta y no me la he respondido. De una persona que se entrega bastante para hacer al mundo aprender, para hacerlo al mundo cambiar de perspectiva, para convertir víctimas en líderes. Una persona que lucha bastante por eliminar el victimismo y empezar, te lo dice una persona que ha vivido 28 años como víctima. Una persona que quiere, a través del aprendizaje irresistible, eliminar el victimismo, y sé que no se va a poder lograr, por eso es una causa que probablemente la continúe otra persona en mi lugar,
pero yo lucharé para que puedan haber más líderes, por eso comparto conocimiento. Claro, y que no hayan tantas excusas, ¿no? Bastantes excusas, ¿no? Y creo que tú me hiciste también una pregunta a mí en otra entrevista y en mi caso fue una hermana, una de mis hermanas me dijo un momento, deja de quejarte, quejas de todo. Y esa frase la guardé, no la entendí y después de 6 años la entendí. Y dije, miércoles, me estoy quejando de todo. ¡Qué bestia! Y sí, hay cosas que están mal, o sea, que tú dices, oye, qué salado, ¿cómo pasa esto? Pero deja de quejarte, Hay algo clave que no lo he podido comentar, pero en nuestra realidad, lo que está en nuestro entorno, nosotros somos responsables. Entonces, cuando la persona entiende que este vaso, este juguete del Rey León, una cámara, etc., todo es responsabilidad mía, que está acá por mi responsabilidad, cambia la perspectiva. Porque a veces las personas miran a su alrededor y empiezan a responsabilizar a otras personas por esa realidad que están viviendo. Ahora, esa realidad se construye con emociones. Si yo tengo una emoción negativa de tristeza, de envidia, de odio, de vergüenza, de culpa, lo que me toca es esa realidad. Ahora, esa emoción se construye con un pensamiento o una acumulación de pensamientos. Entonces, quiere decir, profesor Giordano, que si cambias tus pensamientos, cambias tu realidad, es correcto. Si cada uno de nosotros empezamos a cuidar lo que pasa por nuestra mente, todos los días, me refiero a todos los días, yo tengo pensamientos negativos también a veces, y tengo que eliminarlos hasta que sea un jardincito de pura paz. Es un trabajo constante. Pero yo he vivido en una época donde todos mis pensamientos eran negativos y mis emociones eran negativas y mi realidad era negativa. Depresión, ansiedad. Cuando yo responsabilizaba a todo mi entorno, al gobierno, mi jefe, X persona, por lo que me estaba pasando. Cuando yo me di cuenta que yo era el que había creado todo eso, también me di cuenta que yo podía crear una distinta realidad. Eso es clave. Qué interesante, qué importante. Y bueno, estamos llegando al fin de tu programa. Un programa especial. ¿Alguna frase, algún comentario, algo que le quieras decir a tu audiencia en un programa especial? Estás llegando al capítulo 20. Algo que he aprendido en estos 20 capítulos es algo muy parecido a lo que me enseñó las ventas. Que no estoy cerrando una venta en sí, sino estoy abriendo una relación. Y acá en el podcast no estoy cerrando una entrevista, sino estoy abriendo una relación también y trato de llevar así mi vida en general, mi networking, de una manera muy genuina. Yo doy bastante, entrego bastante sin necesidad de pedir algo a cambio, porque sé que la mentalidad de abundancia te trae las cosas y las situaciones en su momento y yo sé que voy a estar preparado. Entonces, mi mensaje final quisiera que sea que la suerte es una fórmula matemática de preparación más oportunidad. Si tú te preparas bien, la oportunidad cuando llegue, tú vas a estar listo. Y eso a las personas le van a llamar suerte. Gracias. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias.